Hemos estado avanzando en el estudio de Precursores de la Fe, el libro de color verde, este libro de trabajo, este libro que como ustedes saben es parecido a Fundamentos de la Fe, pero la diferencia es que tenemos precisamente un recorrido de la historia de la iglesia, un recorrido de lo que a lo largo de la historia, tanto desde el periodo bíblico hasta nuestros días, bueno, cómo es que el evangelio primeramente pues ha llegado y también las batallas con las que se han enfrentado aquellos que nos precedieron, aquellos hermanos que vivieron antes que nosotros y sobre todo pues en este tiempo nos hemos estado enfocando en los primeros capítulos. Hoy estaremos haciendo una introducción al capítulo 4, a la lección 4, que tiene que ver precisamente con la defensa de la fe o el tiempo de los apologistas, aquellos que estuvieron defendiendo el evangelio, el verdadero evangelio apostólico, de las amenazas de aquellos que se levantaban precisamente para desviar la atención de la iglesia y, en cuanto a lo fundamental y pensar en otras cosas, en aquello que se convirtió y bueno, lo sabemos, eventualmente muchas de estas herejías, muchas de estas falsas enseñanzas fueron denunciadas, fueron pues sí, anunciadas como herejías, como lo que son en eventos conocidos como los concilios, y eso sucede un poco más adelante, pero hoy todavía nos estamos enfocando en el periodo de tiempo del segundo y tercer siglo. O sea, lo que vamos a estar estudiando en los próximos domingos es todavía parte de la historia de la iglesia que tiene lugar en los siglos 2 y 3. Ya posteriormente estaremos dando entrada a estos eventos que les mencionaba yo, que llamamos concilios. Pero antes de llegar ahí, es importante que podamos meditar y pensar un poco en lo que implica la defensa de la fe. Aquello que tiene que ver con el poder hacer frente a las falsas enseñanzas. ¿Quiénes son aquellos que deben de hacerle frente a las falsas enseñanzas? ¿Quiénes son aquellos que deben de prestar atención cuando vienen y tocan a nuestra puerta y empiezan a compartirnos enseñanzas que suenan un tanto extrañas a lo que habitualmente escuchamos domingo a domingo? ¿Cómo debemos atender a eso? Y se hizo más luz, ¿verdad? Yo vi más luz. Eso es bueno. Les digo porque si no, si nos quedamos con la luz así bajita, pues no. Pero bueno, vamos a esperar, ojalá que se pueda mejorar porque sí va a ayudar para poder ver las Biblias sobre todo. ¿Cómo es que debemos de reaccionar? ¿Cómo es que debemos responder cuando acechan, cuando llegan a nuestra puerta, cuando vemos a lo mejor algún video, cuando escuchamos alguna enseñanza que no suena del todo a algo que hayamos nosotros o que nosotros estemos escuchando domingo a domingo? Mis hermanos, es de suma importancia que podamos nosotros ser sabios, pero también prestar atención a la enseñanza bíblica para poder pues alinear nuestros pasos para tener una respuesta correcta. No son pocas veces las que seguramente nos vamos a enfrentar con escuchar mensajes, con escuchar enseñanzas que no son propiamente el mensaje que transmitió nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles y posteriormente a los apóstoles a la siguiente generación. No es ningún invento, no es algo novedoso. Nuestro Señor Jesús lo anunció en Mateo capítulo 7, verso 15, menciona y dice: cuidaos de los falsos profetas, cuidaos de los falsos profetas, estos que vienen con vestidos como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Esa es una manera de poder describirlo, una manera muy clara de la amenaza que representan, pero de la apariencia que tienen. No es, les digo nuevamente, no es algo nuevo que en el segundo y en el tercer siglo, como estaremos viendo en los próximos domingos, Dios mediante, haya existido enemigos del mensaje del evangelio. ¿Por qué? Porque Jesús mismo lo anunció y Él mismo lo enfrentó, y vamos a ver un poco más adelante cómo es que a la luz del Nuevo Testamento los apóstoles hicieron frente
y dieron instrucciones para cómo hacer frente a las falsas enseñanzas. Pero Jesús lo anticipó y Jesús les hizo ver que a un árbol se le conoce por sus frutos. Todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Y posteriormente ahí mismo en Mateo capítulo 7, es en el verso 21 que dice nuestro Señor Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, versículo 22, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: jamás os conocí, apartaos de mí, los que practicáis iniquidad, o hacedores de maldad, como lo traduce la Reina Valera. ¿Qué es lo que este pasaje, qué es lo que esta sección de Mateo 7, del verso 15 en delante al verso 23 nos enseña? Que Jesús anuncia la llegada de estos falsos. Jesús anuncia la llegada de falsa enseñanza. Jesús le hace ver a sus discípulos que es necesario que se cuiden, que estén alerta, que estén velando, que estén cuidadosos en cuanto a lo que escuchan, con quién se relacionan. Y algo que resulta muy interesante es poder observar que Jesús muestra la importancia de evaluar el fruto, de conocer el árbol de acuerdo al fruto. ¿Cómo es que se comporta? ¿Dónde es que vemos el énfasis de la persona conforme pasa el tiempo, conforme pasa el año? Como si estuviéramos aplicando un examen de tiempo. ¿Qué podemos observar que caracteriza la vida de aquellos que se anuncian como profetas, como maestros, como líderes, como maestros? Tristemente, lo que se describe más adelante, y leíamos justamente hace un momento, es que en aquel día muchos le dirán Señor, Señor. Y no son cosas que debamos ignorar, que no son acciones o no son obras que debamos pasar por alto, sino son obras que nos llaman la atención, ¿verdad? Pues es que dice: ¿no profetizamos en tu nombre? Es decir, no hablamos de parte de Dios, no enseñamos, no mostramos la revelación, a lo mejor bien puede ser añadida, pero también mezclada, ¿no? Revelación de tu palabra, no estuvimos enseñando, no estuvimos mostrando lo que tu palabra enseña, lo que la voluntad tuya nos mostró, nos enseña, nos guía. En tu nombre no echamos fuera demonios, no hicimos milagros. Es interesante cómo nosotros no podemos hablar de un fruto en cuestión de milagros, en cuestión de echar fuera demonios, de enseñanza con popularidad. Muchas veces llegamos a conclusiones que no son bíblicas. Pensamos y decimos: mira, es que ese lugar tiene muchas personas, seguramente Dios está ahí. Y el que tenga muchas personas no significa que Dios esté ahí. No significa que sea una enseñanza correcta de la Escritura. A veces se nos hace muy fácil el poder llegar a conclusiones para poder evaluar, y según nosotros evaluamos el fruto, pero me parece que el fruto del cual nuestro Señor Jesús habla con respecto a este árbol no trata simplemente de un fruto de popularidad. Si habláramos de eso, pues los conciertos están llenos de gente. Los estadios se llenan por ver a un artista. De hecho, en un sentido, si habláramos de masas, de ese nivel de popularidad, muy posiblemente, a la luz de la palabra, sabríamos que muchos de los que están ahí por las razones incorrectas y posiblemente tampoco hayan sido genuinamente regenerados. Las masas, la popularidad, no nos habla de éxito. No es eso lo que el apóstol Pablo se enfoca cuando escribe sus cartas a Pablo y a Timoteo y a Tito, las epístolas pastorales. No es el apóstol Pablo, no es la enseñanza del apóstol Pablo cuando se despide de los ancianos en Mileto, los ancianos de Éfeso, ahí en Hechos 20. No les recuerda y les dice: recuerden rentar lugares muy grandes, recuerden hacer invitaciones masivas, recuerden traer a las multitudes, recuerden que lo que queremos son números, lo que queremos son decisiones, lo que queremos son señales. Hagan todo lo posible por traer a las masas.
usen todas las estrategias que yo les enseñé para que vengan aquí miles de personas. No, no vemos nada de eso. De hecho, lo que vemos es un énfasis en cuidarse cada uno de ellos en lo personal, cuidar su doctrina y velar por el rebaño, velar por la grey. Mis hermanos, Jesús lo anunció. Vayan conmigo a Hechos capítulo 20 para que podamos leer justamente lo que acabo de parafrasear y resumir un poco. Hechos capítulo 20, verso 28. Verso 28. Hechos 20, 28. Jesús lo anuncia, Jesús nos habla de evaluar un fruto, pero no un fruto que está basado en lo externo, en la comodidad, en las señales, en milagros, porque justamente unos versos después nos anuncia y nos hace ver que no todo el que dice Señor, Señor, no todo el que ha profetizado, no todo el que ha hecho milagros, no todo el que ha echado fuera demonios es genuinamente un hijo suyo. Miren las palabras del apóstol Pablo a los ancianos ahí en Mileto. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Primeramente, observamos ahí un principio muy importante. El apóstol Pablo no da instrucciones de multitudes, de masas, de decisiones, de grandes señales, de grandes eventos. No. Le hace ver a los ancianos, a los líderes de las iglesias en Éfeso, de la iglesia en Éfeso, guarden su propio corazón. Posteriormente, vean ahí, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán al rebaño. Verso 30. Y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estar alerta, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Y ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. El apóstol Pablo les menciona, les dice, miren, yo les he dado este ejemplo. Yo les he mostrado aquello que debemos hacer, que debemos prestar atención. La necesidad de ser enseñados, amonestados y ser encomendados a la palabra de su gracia. Vean ahí la obra de la palabra en el verso 32, la cual es poderosa para edificar y para dar esa herencia entre todos los santificados. Ahí está el énfasis del apóstol Pablo y ahí está también la llamada de atención en un sentido o la llamada a estar alertas porque, tal y como lo anunció nuestro Señor Jesucristo, habría que estar cuidadosos, habría que estar alertas ante la llegada de los falsos maestros. El apóstol Pablo le hace ver a los ancianos de Éfeso ahí en Mileto, de entre ustedes se levantarán también falsos, hablando cosas perversas, lobos feroces. Esa misma descripción, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús en Mateo 5, lo veíamos hace un momento, habla acerca de estos que por fuera parecerán ovejas, parecerán que son muy tiernos, que hablarán muy bien, que obrarán milagros, que obrarán sanidades, que profetizarán en el nombre, pero por dentro son lobos. Son lobos. El apóstol Pablo los describe como lobos rapaces, feroces. Y es así como el apóstol Pablo menciona que la actitud de la iglesia, la actitud de los líderes de la iglesia, como lo acabamos de ver hace un momento, debe ser una actitud de firmeza, pero de firmeza en la palabra, de estar anclados verdaderamente en las verdades de la Escritura, la cual es poderosa para edificaros y para daros herencia entre todos los santos. Vean conmigo ahí en 1 Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 6. Recuerden que estamos haciendo esta introducción a la lección 4 de nuestro libro de Precursores de la Fe, hablando de cómo es que bíblicamente los apóstoles instruyeron a la iglesia, a los líderes, a prepararse de las falsas enseñanzas, a prepararse y a denunciar o a prepararse para dar respuesta a los falsos maestros. Verso 3 del capítulo 6 de 1 Timoteo: si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada entiende, tiene un interés
en lo morboso, está enfermo literalmente, en discusiones, contiendas de palabras, de las cuales nacen las envidias, los pleitos, las blasfemias, las malas sospechas, las constantes rencillas entre hombres de mente depravada que están privados de la de verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia o que utilizan la piedad como un medio de ganancia. Vean cómo lo que observamos aquí en su parte final de la primera carta, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, es necesario que estés despierto a la realidad que habrá algunos, ve ahí, habrá algunos, y podemos verlo desde el fruto del corazón a ver eventualmente lo que sucede. Y me parece que lo que hay en el corazón, lo que vemos desde la raíz, es buscar usar la piedad o buscar usar la enseñanza sobre la piedad como un método de ganancia. Y es eso lo que está en el corazón, es eso lo que eventualmente produce un fruto de una enseñanza diferente. Conformar y adecuar la enseñanza que vaya acorde a una ganancia personal para que en apariencia suene algo similar o parecido a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, pero que sea contraria, diferente, precisamente adecuada para poder recibir esa ganancia que mi corazón desea, que es lo que está haciendo ver aquí. Y esa es la perspectiva del falso. En su engaño, ve ahí, en su envanecimiento, en no entender, en tener un interés en discusiones, en contiendas, no tiene un concepto correcto de lo que implica la labor del evangelista, del líder, del pastor, del maestro. No ha entendido que lo que se busca de su corazón es que precisamente lo guarde, como leíamos hace un momento en Hechos 20, que genuinamente preste atención a las palabras de Pablo y preste atención a su propio corazón, de manera que pueda ser guardado y pueda permanecer fiel hasta el final. Lo que vemos en el verso 6 es precisamente este paréntesis que viene a traer luz a las motivaciones incorrectas que existen en el corazón de los falsos, de aquellos que enseñan una doctrina diferente, y tiene que ver con la falta de contentamiento, con la falta de entendimiento que nada hemos traído a este mundo, nada vamos a poder sacar de él. Y vean el verso 9 del mismo capítulo 6 de 1 Timoteo: los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, en muchos deseos necios, dañosos, que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Cuando hablamos de los falsos en el contexto del Nuevo Testamento, en un sentido no es diferente a lo que observamos el día de hoy. El dinero está presente. Y no solamente el dinero, sino el amor al dinero. Es triste poder meditar en lo que a lo mejor ya es pues mucho más contemporáneo, entre comillas, o mucho más reciente. Sobre todo en los Estados Unidos, ¿verdad? Tal vez muchos estén familiarizados con tantos y tantos casos de estos teleevangelistas, de estas figuras de cierto liderazgo, cierto renombre en la cultura, sobre todo americana. Muchos de sus materiales traducidos al español, pero en los años 80, en los años 90, sobre todo al crecer en popularidad sus nombres, en crecer en popularidad sus llamados ministerios, pues lo que dieron a conocer realmente era una búsqueda por, pues, saquear a las ovejas, saquear a los creyentes. Y esto es interesante porque no es ninguna novedad. El día de hoy, bueno, por supuesto seguimos viendo en muchos casos esto, un énfasis en el dinero, un énfasis ahí, precisamente en aquello que es el ídolo de muchos corazones. Tal vez algunos de los presentes vengan precisamente de ese contexto donde movemos emociones, donde desde los púlpitos se mueven sentimientos en lugar de realmente depender de la palabra de Dios. Y cómo es que falsamente, o bueno, cómo es que de manera engañosa estos líderes buscan mover los sentimientos, buscan controlar las acciones de las personas, pues a través de aquello que saben que va
a guiarlos a tomar decisiones, y es el bolsillo, el dinero. Enriquecerse, tener más posesiones, tener más propiedades, tener más dinero, tener y prometer lujos y carros, cosas terrenales. Que otra vez, hermanos, en ningún momento nosotros vemos que nuestro Señor Jesús prometiera a sus discípulos, ni que tampoco los discípulos vieran como una prioridad para sus ministerios. Lo que sí observamos aquí en la primera carta a Timoteo muy claramente es cómo el apóstol Pablo le hace ver a la siguiente generación: presta atención, sé cuidadoso, abre tus ojos a la realidad de que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y en el verso 11, justo el verso que viene a continuación: tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la piedad, la justicia, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual fuisteis llamados, de la cual hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. ¿Te das cuenta? Tú, ahí está el contraste, pero tú, Timoteo, hombre de Dios, huye de estas cosas. Dirán algunos: oye, pero no es de hombres huir, ¿verdad? No. De acuerdo al entendimiento de este mundo, a la cultura de este mundo, y a lo mejor a lo que algunos crecieron pensando, es de sabios el poder saber y tomar decisiones radicales y saber en qué momento es preciso huir. Y por supuesto, dar esa batalla de la fe. Realmente tomar a plena conciencia, o tomar un entendimiento correcto de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Las tentaciones son fuertes. Aquello que nuestro oído quiere escuchar en muchas ocasiones pues no va muy ligado a lo que la palabra quiere mostrarnos, a lo que la palabra nos muestra. En nuestra carne muchas veces lo que queremos escuchar es que se nos hable bien, que se nos hable bonito, que nos den lo que nosotros creemos merecer. El respeto que nos hemos ganado son expresiones de este mundo. Lo que yo merezco, lo que yo he trabajado, la manera en cómo se deben referir a mí. Yo merezco mi dignidad, hablamos de dignidad, hablamos de respeto, hablamos de todo esto que realmente no nos acerca más a un carácter cristiano. Piensa y evalúa tú en cuántas ocasiones nuestro Señor Jesús les enseña a sus discípulos sobre su propia dignidad, sobre su propio respeto, sobre su propio ego, sobre recibir aquello que ellos merecen o que ellos creen merecer, sobre algo enfocado a enorgullecerse o hacerse sentir más. No, en ningún momento. Ese es el énfasis de la enseñanza de nuestro Salvador. Los hombres amadores de sí mismos, los hombres soberbios, blasfemos, que buscan lo suyo, son aquellos que fueron anunciados también ahí en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3. Y la actitud de parte del liderazgo es precisamente lo que Pablo instruye tanto en Hechos 20 como en 1-2 Timoteo y como Tito capítulo 1. Es necesario tapar la boca, dice Pablo a Tito en el capítulo 1, versos 11. A estos rebeldes, a estos habladores vanos, a estos engañadores, es preciso taparles la boca. Porque están trastornando casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Cosas que no deben. Pero en cuanto a ti, hablando a Tito, capítulo 2, verso 1, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. El liderazgo de la iglesia debe estar preparado, pero me gustaría también que pudiésemos prestar atención a las palabras de Pedro en Primera de Pedro. Vamos juntos a Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Presten atención y ahí al verso 14. Pero aún si sufrís por causa de la justicia, Primera de Pedro, capítulo 3, verso 14, dichosos sois, y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis. Verso 15.
sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que sois calumniados sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. En otras palabras, vamos a responder a la herejía, vamos a responder a la falsedad con mansedumbre, con reverencia. Pero prestemos mucha atención, y recuerden, es una carta que ya no va dirigida al liderazgo en la iglesia, lo veíamos hace un momento. El liderazgo en la iglesia debe de estar preparado para actuar de manera radical, prestar atención, cuidar al rebaño, cuidar su propio corazón y tapar la boca de aquellos que están trastornando casas enteras con falsas enseñanzas. Debe de pelear la batalla de la fe. Este es un llamado para el liderazgo de la iglesia, es una responsabilidad del liderazgo en la iglesia. Pero esto no disminuye, o vamos a decirlo así, excluye la responsabilidad de toda la iglesia para poder estar presente en cuanto se requiera o se demande que exista una respuesta ante la falsa enseñanza. Vean ahí conmigo otra vez el verso 15. Estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Eso es lo que se espera de ti y de mí. Estar preparados para dar defensa, para poder presentar esa esperanza que hay en vosotros, pero hacerlo con mansedumbre y reverencia. Es esta la actitud también que se espera del liderazgo en la iglesia, el poder responder de esta manera: mansedumbre, reverencia, entendiendo que nuestro mayor tesoro no es buscar tener una buena reputación con todos o buscar quedar bien con todos. Eso será imposible. Si bien es cierto, tenemos la responsabilidad de que en lo que está en nosotros, buscar estar en paz con todos. Sabemos que eso no significa que vamos a caerle bien a todos. Y por más esfuerzo que podamos hacer, inevitablemente habrá ese choque. Miren, hace algunos domingos atrás estuvimos estudiando precisamente las palabras de Jesús con respecto a la división que Él viene a traer. Y esta división que Él viene a traer es una división que a muchos tal vez nos incomoda un poco meditar en ella. ¿Por qué? Porque no queremos conflicto. Tal vez algunos somos más pacíficos, otros a lo mejor somos no tan pacíficos, ¿verdad? Y nos hemos caracterizado a lo mejor por buscar llevar las cosas tranquilos, ceder, no hacer mucho escándalo. Por otra parte, tal vez otros estamos un poquito más inclinados a siempre tener la razón, a que nos guste estar confrontando. Bueno, cuando llegamos a la verdad del Evangelio entendemos que podemos tener buenas intenciones, pero podemos tener también un corazón engañado. Y el hecho de ser pacífico no significa propiamente que todo nuestro corazón esté bien. Podemos guardar mucha amargura, aún sin responder. Pero aquí el punto es que sin importar cómo es que nuestro carácter sea, cómo hemos vivido a lo largo de nuestra vida, el mensaje del Evangelio, al traer verdad y luz al corazón, inevitablemente habrá un choque. ¿Con quién? Con las tinieblas y con el engaño y con el error. ¿O qué acaso estamos esperando que la verdad pueda convivir cómodamente con la falsedad? ¿Estamos esperando que la verdad del Evangelio pueda convivir cómodamente con el engaño del Dios de este siglo? De ninguna manera, no es posible. Es un yugo desigual, como lo leemos también en la Escritura. No pueden estar de acuerdo. Y la división viene inevitablemente porque cuando se presentan las verdades del Evangelio y hay aquellos que en su corazón continúan cegados y resistiéndose a la verdad, un choque precisamente es lo que causará este enfrentamiento. Un choque, pues, división, diferencias. Bueno, debemos de estar preparados para presentar defensa, porque no a todos les va a caer muy bien el mensaje del Evangelio, porque no nos lleva a una comodidad terrenal, sino a morir a nosotros mismos todos los días de nuestra vida. Porque no nos lleva a fijar nuestros ojos en esta tierra, nos lleva a fijar nuestros ojos en el cielo. Porque no nos lleva a pensar en querer vivir quedando bien con todos, sino nos lleva a poder pregonar la verdad del Señor
en amor, en mansedumbre, en reverencia, en dar defensa, en estar preparados para dar defensa. Y este es el punto que debemos de recordar siempre. Y cuestionarnos y pensar en nuestro corazón, ¿qué tan preparados estamos para presentar esta defensa? ¿Qué tan preparados estamos nosotros para poder dar respuesta? En esta semana, el miércoles, estuvimos estudiando con los varones una instrucción muy interesante en Segunda de Juan. En Segunda de Juan hay una clara enseñanza y una clara directriz para no recibir alguno que trajera una enseñanza diferente, una enseñanza que niega que Jesucristo ha venido en carne. De hecho, es Juan ahí en 3 de Juan, verso 7, que dice: muchos engañadores han salido al mundo. Muchos. Mira, ahí estamos todavía hablando del tiempo apostólico. Muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Imagínate tú, si palabras así tan contundentes, tan firmes, tan directas, no vayan a causar división o enojo o incomodidad en algunos. Pero es que no se trata de estar buscando quedar bien con la gente, sino se trata de poder estar siendo radicales en el entendimiento de que debemos de pararnos por el evangelio, por la verdad, porque está siendo atacado, porque está siendo difamado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y como iglesia debemos de actuar y estar preparados para dar respuesta a todo el que demande razón. En Judas, verso 4, Judas, verso 4, algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único y soberano y Señor Jesucristo. Si algo hemos podido estudiar en esta mañana, como introducción a la lección 4 de nuestro libro de Precursores de la Fe, es que la llegada de falsos maestros fue anunciada por los escritores del Nuevo Testamento, por nuestro Señor Jesucristo. No es ninguna novedad. De hecho, desde ese mismo tiempo, el periodo apostólico, estamos hablando del primer siglo, ya existían los falsos maestros. Y Pablo le enseña a los ancianos de Éfeso, y Pablo le enseña a Timoteo y a Tito cómo responder. Juan, de igual manera, enseña y le hace ver a la anciana, a la señora escogida en 2 de Juan, que no debe recibirlos en casa, que aquellos que niegan que Jesucristo ha venido en carne no deben de ser recibidos en su casa. ¿Por qué una decisión tan radical? Bueno, es que Juan le está diciendo: mira, si tú recibes estos falsos en tu casa y estás ahí ofreciéndoles panecitos, y estás ofreciéndoles agüita, les estás dando más fuerza para que sigan engañando a otros. Y les decía a los varones este miércoles, piensen un momento en la misión de estos hombres que vienen y tocan a tu puerta con un falso evangelio. Están llevando almas al infierno con su engaño. Están llevando consigo almas al mismo infierno, haciéndoles creer que por medio de obras de la ley van a poder ser salvos. Y la respuesta debe ser radical, le dice Juan a la señora escogida ahí en 2 de Juan: no le recibas en casa. No participes de ellos, pues tú, al estar fomentando, ayudando y mostrando esa supuesta misericordia o ese amor, realmente estás incentivando, ayudando y fortaleciendo para que esta persona siga engañando a más. Dirán algunos: pero ¿qué pasa con el amor cristiano? El amor cristiano no es aquel amor tierno, cariñoso, todo es sonrisa, todo son palmadas en la espalda, todo es armonía, todo es no querer ofender a nadie. No, ese no es el amor cristiano. 1 Corintios 13 es muy claro. La descripción del amor cristiano es aquel que se goza en la justicia, que no se goza de la injusticia, que se goza de la verdad. Y para poder gozarnos en la verdad, ese amor y esa verdad que hablábamos con los varones este miércoles, el amor y la verdad, el cual son trazados como inseparables a la luz del Nuevo Testamento, cuando vemos y entendemos que tanto el amor como la verdad van de la mano, que se convierten en compañeros inseparables como una característica continua en la vida del creyente,
simplemente no hay lugar para la falsedad, no hay lugar para el engaño, no hay lugar para estar dando falsas caras, siendo engañados por un deseo de complacer al otro, haciéndole creer que todo está mal, todo está bien, perdón. El amor cristiano, el amor piadoso es aquel que encuentra ese gozo y esa satisfacción en la verdad, que anda en la verdad, que busca honrar a Dios. La verdad del Evangelio incomodará a personas, claro que va a incomodar. ¿Y qué resulta más cómodo? Pues escuchar algo que venga a traer eso que tanto quiere escuchar el oído carnal. Ese amor que tanto estamos esperando, ¿verdad? De esa perspectiva humana. Ese cariño, ese respeto. Mis hermanos, la respuesta de la iglesia ante el engaño y los ataques que vienen para distorsionar las verdades del Evangelio debe ser contundente. Y si bien es cierto, es una respuesta en mansedumbre, es una respuesta en reverencia, debe ser una respuesta basada en la palabra. No podemos caer y ni siquiera buscar una doble lealtad con el mundo y con el Señor. Y esa fue la respuesta y la actitud que debían de tomar de acuerdo a lo que Dios nos enseña en su palabra. Una actitud contundente. ¿Recuerdan ustedes la instrucción a Tito? Tapar la boca. ¿Recuerdan ustedes aquí la instrucción de Juan? No lo recibas en casa. A todos aquellos que traen una falsa enseñanza, no lo recibas en casa. ¿Y cuáles son algunas de las falsas enseñanzas en estos minutos que nos restan? ¿Cuáles son algunas de las falsas enseñanzas que ya habían llegado al Nuevo Testamento? En el tiempo del Nuevo Testamento. Bueno, evidentemente leímos justamente una ahí, Judas 3 y 4. Habían convertido en libertinaje, se menciona ahí en el verso 4. Estos hombres se habían infiltrado y habían convertido la gracia de nuestro Dios en libertinaje. ¿Qué quiere decir esto? Que habían tomado, y aún se puede escuchar un poco acerca de esto en algunos círculos, ¿verdad? El hecho de que el Señor me salvó y su gracia, al recibir su gracia, al ser hijo de Dios, yo puedo vivir como yo quiera. Yo puedo actuar, yo puedo decir, yo puedo seguir mi vida como siempre ha sido. Finalmente un día tomé una decisión, un día levanté mi mano, un día pasé al frente, un día lloré, un día sentí tal o cual cosa. Un día, es una experiencia. ¿Y qué es lo que sucede? Nuestro Señor Jesús nos dice, ¿recuerdan el inicio? Por sus frutos les conoceréis. Bueno, ¿cuál es el fruto de la vida con el pasar del tiempo? Que han convertido algunos de ellos la gracia de Dios en libertinaje. El entendimiento de la gracia, pues para vivir a sus anchas. Acabo Dios me perdona, dicen algunos. Acabo Dios sabe que de esta pata cojeo. Acabo Dios sabe que, pues, tengo 3 días libres a la semana, sí, otros días, los domingos es para Él, pero los otros días son para mí. Yo ya llegué a un acuerdo con Dios, dirán algunos, pensarán algunos, y a lo mejor no lo dicen, pero viven de esa manera. Hermanos, eso es un engaño, es un error. Y lo que nos describe aquí Judas es, miren, desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Es triste, pero esa es la realidad. Muchos van en camino al infierno. Y muchos otros estaban enseñando en aquel tiempo acerca de la necesidad de seguir el patrón judaizante. Y eso lo veíamos con las hermanas recientemente en Hechos, capítulo 15, la razón del concilio de Jerusalén, ¿no? Esa razón de poder dar respuesta de parte de la iglesia y de la iglesia de Jerusalén, los apóstoles, a la enseñanza de que habían algunos que estaban llegando a las naciones gentiles, a los poblados gentiles, para decirles: ustedes tienen que circuncidarse, ustedes tienen que hacer estas obras de la ley, ustedes deben de cumplir con esto, ustedes deben cumplir con lo otro, porque así es como lo manda la ley. Y lo que Pablo le escribe a los Gálatas es: oigan, yo estoy maravillado de que tan pronto han abandonado la enseñanza de la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Gálatas 1, verso 6. Porque algunos perturban y quieren
pervertir el evangelio de Cristo, verso 7. Qué importante es que podamos recordar, hermanos, que los apóstoles estaban librando esta batalla de poder defender a la iglesia de las falsas enseñanzas, pues estaba llegando. Y lo vimos en Hechos capítulo 15, cómo la iglesia en Jerusalén, los apóstoles, el Señor les concede sabiduría a ellos, les concede ese entendimiento correcto de la salvación por gracia, por medio de la obra de Cristo. Pero de igual manera la lucha continuaba, porque estos judaizantes, estas personas que estaban queriendo añadir requisitos a la salvación, estaban llevando su enseñanza a todas partes. El hombre no es justificado por las obras de la ley, escribió el apóstol Pablo a los Gálatas, verso 16 del capítulo 2. No hay manera que el hombre sea justificado por la obra de la ley, por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. Dice el apóstol Pablo en su carta también a los Gálatas, ¿cómo es que ahora han regresado? ¿O cómo es que os ha fascinado a vosotros? Dice, ¿cómo es que ustedes se han llenado de esta insensatez? Por eso es que les dice en el versículo 1 del capítulo 3, Gálatas insensatos. ¿Cómo es que ustedes han caído presa de esta enseñanza que busca llevar sus vidas una vez más a la ley? Para libertad fue que Cristo les hizo libres, verso 1 del capítulo 5 de su carta a los Gálatas. Por tanto, permaneced firmes y no sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Miren, es tan fuerte que en el verso 4 de Gálatas 5 dice, de Cristo os habéis separado, vosotros que procuráis ser justificados por la ley, de la gracia habéis caído. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por el amor. La falsa enseñanza de cumplir la ley para salvación había llegado a un punto donde las personas estaban cayendo, estaban pensando que era la manera correcta y Pablo les dice, se han separado de Cristo porque procuran ustedes ser justificados por medio de la ley y han caído de la gracia. Ustedes recordarán también, y curiosamente también lo estudiamos con las hermanas colosenses, y lo hicimos con ellas de manera pues muy más detallada que con los varones. Sabemos que con los varones hemos hecho un panorama del Nuevo Testamento, pero el contexto de la carta a los colosenses también tiene que ver con falsas enseñanzas. No solamente de negar la deidad de Cristo, no solamente de negar que Jesucristo había venido en carne, pues es precisamente contundente las afirmaciones que vemos en el capítulo 1, donde Pablo le dice a la iglesia en Colosas que es Cristo la imagen del Dios invisible, Él es el primogénito de toda la creación. Lo estudiamos la semana pasada con el hermano Asael, como esto no tiene que ver con que haya sido creado, sino tiene que ver con preeminencia, tiene que ver con que en Él fueron creadas todas las cosas, como continúa Colosenses capítulo 1. Y conforme va exaltando a Cristo el apóstol Pablo ante las falsas enseñanzas que estaban creciendo ahí en Colosas, toma un tiempo también para hacerles ver. Nadie os engañe, verso 4 del capítulo 2. Nadie les engañe con razonamientos persuasivos. Así como recibieron a Cristo Jesús, así andad en Él. Verso 8 de Colosenses 2. Verso 8 de Colosenses 2, vean conmigo, que nadie les haga cautivos por medio de filosofías, de vanas sutilezas, según la tradición de los hombres. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Era tan importante que pudieran entender y combatir la enseñanza de los hombres a la luz de un entendimiento correcto de Cristo, que el apóstol Pablo les dice, esta es la firmeza con la que deben de vivir, esta es la manera y el patrón para sus vidas. Más adelante les dice en Colosenses 3 que la palabra de Cristo mora en abundancia en sus corazones, para que no sean básicamente, para evitar caer en ese tipo de engaños.
en saber que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Y conforme crecemos en su palabra, por supuesto nos exhortamos, nos amonestamos unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, como dice Colosenses 3:16. Pero a la luz del mensaje de Efesios, somos llenos del Espíritu, mostramos esa llenura del Espíritu, mostramos estar andando en la verdad. Lo que aconteció en la iglesia en Colosas, según el capítulo 2 de Colosenses, es que habían aquellos que estaban juzgando entre el día de reposo, guardar un día, guardar otro día. Había otros que estaban recibiendo o estaban dando adoración a los ángeles, lo vemos en el verso 18. Habían recibido visiones, estaban cayendo en necedad y en engaño y en desviación. Otros estaban negándose ciertas cosas de este mundo. Por eso es que el apóstol Pablo les dice, hay algunos que se están sometiendo a preceptos como no comas, no gustes, no manipules. Y todo esto, dice, tiene apariencia de sabiduría en la religión humana. Muy buena manera de verlo así, una religión humana. En la humillación de uno mismo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Lo que a la luz del Nuevo Testamento observamos es que los apóstoles libraron luchas contra las falsas enseñanzas que se habían levantado en las iglesias. Y si tenía que ver con la deidad de Cristo, tanto el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses, como el autor mismo de Hebreos en el capítulo 1, lo deja muy claro. Filipenses capítulo 2, es necesario que podamos darnos cuenta que el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, lo vemos ahí, el Logos, Juan capítulo 1, primera de Juan capítulo 1, se encarnó, vino a esta tierra, añadió a su deidad humanidad, la imagen del Dios invisible, se humilló a sí mismo y vino a cumplir el mandato y la voluntad perfecta del Padre para llegar a la cruz, derramar su sangre para salvar a los suyos. La deidad de Cristo era presentada como una verdad inamovible, como un pilar del cristiano. Y como veremos en las próximas semanas, fue atacado de diversas maneras. El hermano Asael también lo adelantó un poco la semana pasada, las diferentes herejías que se fueron levantando. Pero por otra parte también escuchamos acerca de cómo había estos judaizantes que estaban buscando regresar a las iglesias a obedecer la ley a cabalidad y a poner toda su confianza en la ley, a negarse de ciertas cosas, buscando pues encerrarlos a todos bajo este entendimiento de que la ley es necesaria. Y el apóstol Pablo nuevamente escribe, y el mismo autor a los Hebreos otra vez escribe, y haciéndoles ver y apuntándoles a Cristo como el cumplimiento de la ley, como el Salvador de la humanidad. Y ante los diferentes ataques, como lo observamos también hace un momento en Judas, de vivir una vida en libertinaje debido a la gracia de Dios, como lo vimos hace un momento ahí en Colosenses con respecto a guardarse y cuidar una disciplina estricta en cuanto a lo físico, lo material. Cuando vienen falsas enseñanzas, como sucede también más adelante con respecto a la resurrección, o a negar la segunda venida, el apóstol Pablo, Pedro, en sus diversas cartas, escriben y hacen frente a cada uno de estos engaños, porque no deben de prevalecer, porque no tienen lugar en la iglesia de Cristo. Mis hermanos, si algo podemos nosotros observar, si algo nosotros podemos estudiar en el Nuevo Testamento, es que ante la herejía, ante la falsa enseñanza, la iglesia no dobla las manos. La iglesia está preparada para dar defensa de la verdad. Y ese es el modelo que nos dejó nuestro Señor Jesús, y es el modelo que prevaleció en los apóstoles, y es el modelo que, como estaremos estudiando, también prevalece a lo largo de la historia. El Señor levanta a los suyos, fortalece corazones, guía hombres, mujeres, para que puedan pararse por la verdad. Y sin importar las repercusiones o las luchas o las divisiones o las
situaciones adversas que esto pueda traer, la iglesia entiende que es necesario primero obedecer a Dios antes que a los hombres. Y es necesario perseverar, andar en el camino que se nos ha sido trazado, que nos ha sido marcado, finalmente descansando en la perfecta voluntad de nuestro Dios y sabiendo que Él será quien cumplirá, quien completará aquello que ha iniciado en nuestras vidas. Entre tanto, hermanos, cimentemos nuestra vida, nuestro entendimiento en la verdad de la Escritura para poder estar preparados, para no claudicar y para no ceder ante las presiones de este mundo y ante las falsas enseñanzas que existen hoy. Vamos ahora.